Hola chicos, mi nombre es Jack y hoy vamos a echar un vistazo a otro horrible caso. En 2012, en los Juegos Olímpicos de Verano en Londres, brilló la estrella de un joven boxeador puertorriqueño, Félix Verdejo Sánchez. Lo llamaban el Diamante, uno de los atletas más prometedores de su país. Se predecía que ganaría títulos y medallas de oro. Entonces, parecía que este talentoso y motivado joven alcanzaría alturas fantásticas en el deporte. En 2021, el nombre del boxeador volvió a aparecer en todos los medios de comunicación del mundo, pero esta vez en la sección de crónicas criminales. Esta historia trata sobre una adicción adolescente que creció hasta convertirse en un tipo de dependencia y que llevó a una terrible tragedia. También se trata de cómo el autor del mejor knockout de 2014, quien fue elogiado y promocionado por el 2 veces campeón olímpico Vasil Lomachenko, casi recibió una sentencia de muerte, pero finalmente fue a prisión de por vida. Es notable que, a pesar de la presencia de pruebas irrefutables y confesiones del cómplice del boxeador, él mismo hasta el día de hoy se niega a declararse culpable. La futura estrella del boxeo mundial nació en la ciudad puertorriqueña de San Juan en 1993, el 19 de mayo. Creció en una familia grande y bastante modesta, y desde una edad temprana se aficionó al deporte. En su infancia planeó vincular su vida con el béisbol, pero su destino se determinó por un divertido incidente. Cuando el niño tenía 9 años, un amigo de la familia vino a visitarlos con su hijo de la misma edad. Los chicos estaban jugando en el patio, pero de repente se pelearon y estalló una pelea. Los padres separaron a los niños, y el padre del futuro atleta señaló que, si quería pelear con alguien en el futuro, que se pusiera guantes de boxeo. Después de esa pelea, Félix, a su petición, fue llevado a un gimnasio local, donde el niño, como él mismo admitió más tarde, se enamoró del boxeo desde la primera sesión de entrenamiento. A los 16 años, ganó el Campeonato Panamericano Junior. Un año después, ganó el campeonato de su país y al año siguiente, fue a los Juegos Olímpicos de Londres, donde alcanzó los cuartos de final. Ese mismo año comenzó su brillante carrera en el ring profesional. En total, Verdejo tuvo 29 peleas, logrando 27 victorias contundentes, y en 2014 fue reconocido como el autor del mejor knockout en la pelea contra Sergio Villanueva. Un año después, Félix ganó su primer cinturón de campeonato con el título WBO Latino, que defendió 6 veces más en 2 años. Todos los que lo vieron pelear no tenían dudas de que este joven escribiría su nombre en la historia del boxeo mundial. Ahora conozcamos a Keisha Rodríguez. La chica nació en noviembre de 1993 en San Juan. El nombre completo que le dieron al nacer es Keisha Marlene Rodríguez Ortiz. Sus padres, José y Kayla Rodríguez, tenían otra hija común, Parise Nicole, y también la pareja crió al hijo de Kayla, Jonathan, de un matrimonio anterior de la mujer. Keisha creció siendo una niña abierta y sociable, se desempeñó bien en la escuela y adoraba a los animales, soñando con convertirse en veterinaria en el futuro. Su mejor amiga era su hermana Parise, a quien le confiaba todos sus secretos y preocupaciones. Keisha estudió en la misma escuela que Félix Verdejo, quien era de su misma edad. Los jóvenes se conocían desde la infancia y, en la adolescencia, comenzaron una relación romántica. En 2011, los padres de Rodríguez se divorciaron y se separaron. Kayla se mudó con familiares a Florida, y sus hijas, que ya eran adultas, decidieron quedarse en San Juan. A pesar de que cada una de las hermanas había vivido su propia vida desde hacía tiempo, continuaron en estrecho contacto y se contaban todo lo que les sucedía. A los 18 años, un prometedor boxeador que ya había participado en los Juegos Olímpicos tuvo un romance con una joven estudiante y aspirante a modelo, Elisa María Santiago Sierra. En ese momento, la chica solo tenía 14 años y todavía estaba en la escuela, pero incluso entonces tenía grandes planes para el futuro con un prometedor y mundialmente famoso atleta. Además, los padres de Elisa no estaban en absoluto en contra de esta relación. Félix, atractivo y talentoso, que siempre había tenido muchas admiradoras, al convertirse en una estrella del boxeo, se bañó literalmente en los rayos de la fama y estaba rodeado de atención femenina. No perdió la oportunidad de tener un romance o un amorío pasajero y, a pesar de la seria relación con Elisa, continuó viéndose con su amiga de la escuela Keisha. La hermana de Keisha, Parise, y su madre, Kayla Rodríguez, sabían de la aventura y no aprobaban la relación. Además, la situación era muy ambigua. Por un lado,
Eliza se consideraba la única mujer y gran amor del atleta. Se preparaba para la boda y hacía planes a largo plazo para su futuro juntos. Por otro lado, Keisha sabía que el amante tenía una prometida, pero al mismo tiempo, Félix no la dejaba ir. Para colmo, él fue su primer gran amor y, en el fondo, la ingenua chica aún esperaba ser la elegida. En 2016, el boxeador se casó con la joven Eliza, quien en ese momento tenía casi 19 años. Para ese momento, Eliza ya era una modelo bastante famosa. Tenía decenas de miles de seguidores en las redes sociales y también había abierto su propio estudio de belleza para extensiones de pestañas en agosto de ese mismo año. Solo unos meses después de la boda, el atleta sufrió un grave accidente de tráfico mientras iba a toda velocidad en su motocicleta. Fue llevado al hospital en estado grave, con lesiones en la cabeza, moretones y laceraciones. Su entrenador, Ricky Márquez, temía seriamente que su talentoso pupilo abandonara su carrera en el apogeo de esta. Pero Félix, en contra de los pronósticos desalentadores, se recuperó rápidamente y pronto regresó al ring. En septiembre de 2019, el boxeador publicó en su perfil en las redes sociales una foto con Eliza, quien estaba en una avanzada etapa de embarazo. En el comentario de la foto escribió: «Pronto conoceré a la princesa de papá». Un mes después, anunció el nacimiento de una hija, a quien llamaron Miranda Verdejo Santiago. El joven en público parecía un esposo amoroso, un padre cariñoso y un hombre de familia ejemplar, pero en secreto de su esposa continuaba viendo a Keisha, a quien no podía dejar ir. Como Eliza admitió después, sospechaba que su esposo le era infiel, pero cada vez que lo confrontaba, él le juraba entre lágrimas que dejaría a su amante. Keisha intentó repetidamente terminar esa dolorosa relación, pero Félix no la dejaba ir. Ella no tenía otros hombres, porque el boxeador la amenazaba con que, si se enteraba de que Keisha estaba con alguien, las consecuencias no serían buenas ni para ella ni para su nuevo interés. Keisha, quien se había enamorado de Verdejo desde la secundaria, continuaba amándolo a pesar de todo. Rodríguez, según lo planeado, enfocó su vida en el cuidado de los animales y consiguió un trabajo en un centro de medicina veterinaria y estética. Sus colegas la describían como una persona concienzuda, trabajadora y muy responsable. Vivía con 2 perros y un gato a los que simplemente adoraba. En 2020, Eliza interceptó la correspondencia de su esposo con varias amantes, incluida Keisha. La esposa le hizo una escena y lo echó de la casa, amenazando con que pediría el divorcio y le prohibiría ver a su hija. Las amenazas de Eliza surtieron efecto. Además, en la carrera del atleta en ese momento había una seria decadencia y no necesitaba problemas adicionales. Por un tiempo realmente dejó de ver a Rodríguez, pero Félix seguía sin dejarla ir, tratando de controlar casi cada paso que daba. Después de unos meses, las visitas secretas se reanudaron, y en abril de 2021, Keisha descubrió que estaba embarazada. Compró una prueba rápida en la farmacia, que solo confirmó sus temores. Primero llamó a su hermana, quien estaba al tanto de su complicada relación con el atleta, y le contó todo. No se planteaba la idea de un aborto, ya que Keisha ya tenía 27 años y estaba lista para tener un hijo, aunque tuviera que criarlo sola. Unos días después, Keisha le dio la noticia al padre de su hijo, esperando en su corazón que él lo aceptara, pero Félix no se mostró precisamente feliz. Se enojó y le dijo a su amante que debía ir al médico y, si se confirmaba el embarazo, sería necesario abortar. Naturalmente, Rodríguez le respondió con una firme negativa, pero el boxeador comenzó a amenazarla e insistir. Félix dijo que un hijo ilegítimo finalmente destruiría su reputación, y eso no podía permitirlo. Después de la visita de Keisha al hospital, su embarazo fue confirmado y ahora tenía un certificado para probarlo. Llamó a Félix y le contó todo, lo cual lo enfureció. Félix gritó y exigió que Keisha se deshiciera del niño de inmediato, pero ella nuevamente respondió con una categórica negativa. Entonces el atleta decidió actuar con astucia, diciendo que no le creía y que quería ver personalmente el certificado médico. Le fijó una cita a Keisha en la tarde en un lugar concurrido, lo cual no le sorprendió, ya que siempre trataban de no llamar la atención y de no ser vistos.
Unos días antes del encuentro, el boxeador pasó a ver a su viejo amigo Luis Antonio Cádiz, quien trabajaba en un taller local y también tenía conexiones con el mundo criminal, vendiendo drogas ilegales. Félix expuso brevemente la situación y le pidió ayuda a Luis para deshacerse de su amante embarazada. Luis había estado anteriormente en el radar de la policía y la perspectiva de ir a prisión lo asustaba. Pero el atleta fue persistente, asegurándole que todo saldría bien y que la policía nunca llegaría a ellos. Además, Félix le prometió una impresionante recompensa en efectivo, y Luis aceptó. Con el apoyo de su cómplice, Félix llamó a Keisha y le dijo que quería reunirse con ella la noche del 29 de abril para confirmar su embarazo y decidir qué hacer a continuación. Inmediatamente después de hablar con su amante, Keisha llamó de vuelta a su hermana y le contó todo. Ella todavía tenía la esperanza de que Félix aceptara a su hijo y no insistiera en un aborto. Pero esta situación alarmó mucho a su hermana. Sabía que el novio había amenazado a Keisha y temía que pudiera hacerle daño. La hermana llamó a su madre y compartió sus preocupaciones, pero incluso juntas no lograron disuadir a Keisha de acudir a esa fatídica reunión. A la hora pactada, Rodríguez, llevando una nota del médico, llegó al encuentro en su propio automóvil Kia Forte. Verdejo llegó en su camioneta pickup, en la parte trasera de la cual Luis estaba escondido. Keisha se subió de inmediato al auto del atleta y le mostró los resultados de las pruebas. Él nuevamente le habló de terminar el embarazo, pero Keisha, llorando, nuevamente respondió con una negativa. En medio de esta discusión, la pareja comenzó a pelear violentamente, elevando la discusión a gritos. Entonces, de repente, Félix golpeó a Keisha en la cabeza con el puño, dejándola inconsciente al instante. Mientras Keisha recuperaba el conocimiento, Félix sacó una jeringa con una gran dosis de sustancias ilegales que había escondido en la guantera del auto, las cuales Luis había conseguido a su solicitud, e inyectó a Keisha. Luego, junto con su cómplice, la llevaron a la parte trasera de la camioneta, donde ya habían preparado trozos de alambre y un bloque de concreto. Los hombres ataron a Rodríguez, le sujetaron el peso y luego la cubrieron con una lona para que nadie viera nada accidentalmente. Félix regresó a la camioneta mientras su cómplice se puso al volante del vehículo de Keisha. Juntos se dirigieron hacia el puente sobre la laguna San José, que estaba prácticamente desierta de noche. Asegurándose de que nadie los viera, los hombres lanzaron a Keisha, aún viva, al agua. Sin embargo, decidieron disparar algunos tiros de prueba en su persecución, utilizando las armas de fuego que habían traído para no dejar a la víctima ninguna posibilidad. Tras terminar la masacre, cada uno de los perpetradores se fue a su casa. Los compañeros de trabajo de Keisha fueron los primeros en preocuparse cuando ella no se presentó al Centro de Medicina Veterinaria y Estética al día siguiente. Keisha siempre había sido muy responsable y no podía simplemente faltar al trabajo sin notificar a nadie. Como no contestaba el teléfono, decidieron contactar a su hermana para averiguar qué había pasado. Después de varios intentos fallidos de comunicarse con ella, su hermana fue a su casa. Nadie respondió a la puerta, pero ella tenía una llave de repuesto, así que entró sin dificultad. Sin embargo, lo único que encontró fueron animales hambrientos que no habían comido en casi 24 horas. La hermana entró en pánico, pues comprendió que algo terrible o irreparable le había sucedido a Keisha. Inmediatamente llamó a su madre y le contó todo, y luego informó a la policía sobre sus sospechas y las amenazas que su hermana había recibido. También llamó a Félix, pero él afirmó que había pasado la tarde y noche anterior en casa con su familia y que no había acudido a ninguna reunión. La madre de la chica desaparecida tomó el primer vuelo desde Florida a San Juan, pensando que tal vez su amante había llevado a su hija a una clínica privada y pagado para que le realizaran un aborto sin su consentimiento. Kayla ni siquiera quería pensar en la posibilidad de que Keisha ya no estuviera viva. Lo primero que hicieron fue interrogar a los vecinos y compañeros de trabajo de la desaparecida, pero nadie notó nada sospechoso ni pudo proporcionar a la investigación ninguna información útil. Paralelamente, se publicaron mensajes sobre la desaparición de Rodríguez en redes sociales populares, solicitando a quienes tuvieran información sobre su destino o paradero actual que respondieran. El caso rápidamente recibió gran notoriedad y, cuando se supo que la chica desaparecida tenía una relación prolongada con un famoso atleta y esperaba un hijo de él,
Los reporteros literalmente hicieron fila para entrevistar a algún miembro de la familia de Rodríguez. Los familiares no ocultaron nada y expresaron sus sospechas, culpando a Félix por el incidente. El 30 de abril, el auto de Keisha fue encontrado abandonado en el lado oeste de la ciudad, con sus documentos y pertenencias personales en el interior, pero no se encontraron signos de lucha, lo que daba una tenue esperanza de encontrar a su dueña con vida. El 1 de mayo, un transeúnte que paseaba por el puente sobre la laguna vio una forma extraña que parecía un cuerpo humano en las aguas poco profundas. Informó de su hallazgo a la policía, quien pronto recuperó del agua el cuerpo de una joven, presumiblemente la misma que toda la ciudad había estado buscando durante varios días. Los familiares de Rodríguez, que acudieron para identificar el cuerpo, esperaban hasta el último momento que no fuera Keisha, pero sus esperanzas no se realizaron. El cuerpo había estado en el agua varios días y había cambiado mucho, pero la chica fue identificada de inmediato gracias a un notable tatuaje en su brazo. Cuando las noticias del macabro hallazgo llegaron a la prensa, los residentes de la ciudad se indignaron y comenzaron a organizar manifestaciones espontáneas, exigiendo castigo para los responsables. Ese mismo día, Verdejo fue detenido y llevado a la estación de policía para ser interrogado, pero el atleta negó categóricamente su implicación y afirmó que la noche de la desaparición de Keisha estuvo en casa con su familia. Como no había nada con qué acusarlo, Félix fue liberado bajo su propia responsabilidad. Uno de los testigos clave fue la esposa legítima del atleta, quien en el primer interrogatorio admitió que estaba al tanto de su relación con Keisha, pero que era la primera vez que escuchaba sobre el embarazo de su rival. Además, no confirmó la coartada de su esposo, diciendo que él no estaba en casa la noche del asesinato. Lo primero que hicieron los investigadores fue revisar las grabaciones de vigilancia en el camino al puente desde el cual Keisha fue arrojada. Fue así como encontraron la camioneta de Félix y el automóvil de la víctima viajando uno detrás del otro, aunque el Kia Forte claramente no estaba siendo conducido por su dueña. Ese mismo día, el auto del boxeador fue confiscado para ser examinado, y en su interior encontraron algunos cabellos de la fallecida. Luis fue el primero en entregarse a la policía, prometiendo contar toda la verdad a cambio de una sentencia reducida. Félix también fue puesto bajo custodia, pero se negó a cooperar con la investigación. No respondió preguntas y continuó negando su culpabilidad, a pesar de la presencia de pruebas irrefutables. Se le incautó un arma de fuego con la que disparó a la víctima desde el puente y para la cual tenía un permiso oficial. Además, una verificación de su teléfono celular confirmó que Félix, Luis y Keisha estaban en la misma ubicación en esa fatídica noche. La despedida final de Keisha fue el 8 de mayo, y la ceremonia fúnebre fue transmitida en las noticias nacionales. Fue una especie de acción para pedir que los responsables de la tragedia recibieran el castigo máximo que permite la ley, así como una acción para llamar la atención pública sobre el problema de la violencia de género. El ataúd con el cuerpo de Rodríguez fue llevado al cementerio no en un coche fúnebre tradicional, sino en una carroza blanca, sobre la cual arrojaron pétalos de flores blancas desde el aire. Muchas figuras conocidas de Puerto Rico, incluidas estrellas del espectáculo, atletas, políticos y figuras públicas, se pronunciaron sobre el resonado incidente. A Verdejo se le acusó de robo de vehículo, secuestro, asesinato premeditado y asesinato de un hijo no nacido. Todos estos crímenes juntos conllevaban la pena de muerte, pero los familiares de la fallecida desde el principio pidieron al tribunal que eligiera una sentencia de cadena perpetua para el asesino, para que sufriera en cautiverio el resto de su vida. La audiencia fue pospuesta repetidamente debido a la pandemia de coronavirus, pero en la primavera de 2021 el juicio se celebró en modo virtual. El tribunal encontró que el crimen fue cometido por un grupo de personas en una conspiración previa y con especial crueldad contra una mujer embarazada. Fue posible reconstruir la cadena de eventos de esa noche y los detalles del crimen, principalmente gracias al testimonio de Luis, quien no negó su culpabilidad. Admitió que fue él quien, a petición de su amigo, consiguió la droga para la inyección y también llevó el alambre y el bloque de concreto para deshacerse del cuerpo. Pero Félix continuó insistiendo en su no implicación en el caso, aunque sus palabras no pudieron afectar seriamente la situación. Por cierto, la esposa del boxeador, quien actuó en el juicio como testigo, casi inmediatamente después del arresto de su esposo, solicitó el divorcio y trató de abstraerse de lo sucedido, centrándose en el desarrollo de su negocio y en la crianza de su hija pequeña. Según algunos informes, no hace mucho, Elisa Santiago volvió a casarse. Elisa admitió en una entrevista que había recibido repetidas llamadas anónimas y mensajes con amenazas de muerte, así como deseos de muerte para ella e incluso para Miranda.
Muchos consideraron que era la esposa del atleta quien organizó el crimen, pero no se encontró ninguna prueba. En el verano de 2023, se supo que el jurado, habiéndose familiarizado con todas las pruebas y escuchado el testimonio de todos los testigos, finalmente estaba listo para anunciar el veredicto final. Félix Verdejo y su cómplice Luis Cádiz fueron declarados culpables de cada uno de los cargos en su contra, pero a pesar de esto, aún no se ha dictado sentencia. La próxima audiencia judicial está programada para mediados de noviembre de 2024. Es muy probable que ambos hombres involucrados en las muertes de Kisha Rodríguez y su hijo, no nacidos, sean condenados a cadena perpetua sin derecho a salir de prisión. Gracias por ver, chicos. Eso fue Jack con ustedes. Suscríbanse al canal. Se vienen muchas historias impactantes.